Así que nos vemos nuevamente en nuestras clases de óptica y física moderna. Hoy día vamos a continuar con ejercicios de condiciones de borde, incidencia normal y oblicua. Así que vamos a ir a la guía. Se me fue la guía. No hay problema. Aquí está el zoom. Bien. Vamos por el ejercicio 8. Un paralelo de luz natural incide formando un ángulo de 58 grados. Un paralelo de luz natural. Algo me dice que la redacción está un tanto rara, pero voy a tratar de entenderlo. Un paralelo de luz natural incide formando un ángulo de 58 grados sobre una superficie plana de vidrio. El reflejado está completamente polarizado en un plano. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo de refracción? ¿Cuál es el ángulo de refracción del haz transmitido? Y B, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? ¿Ya? Bien. No sé a qué vino el haz paralelo, porque el rayo reflejado y el rayo, bueno, los tres rayos van a estar siempre en el plano de incidencia, por lo que se llama así. Pero, resumiendo, un haz de luz natural inicia formando un ángulo de 58 grados y así. Sobre una superficie plana de vidrio y el haz reflejado está polarizado en un plano. Así que este es claramente el ángulo de Brewster y, bueno, por supuesto, sobrevive solamente la componente perpendicular de la polarización. Así que 58 grados en este caso sería la arcotangente de NT sobre NI. Y por supuesto, nos piden pueden usar la ley de Snell para encontrar el ángulo transmitido, así que esto sería, bueno, el incidente es 1, así que esto se puede dejar como arcotangente de NT, seno de 58, sería NT, así, NT, seno de teta T. Tenemos que encontrar, ¿no? Así tenemos que encontrar primero el índice de refracción para encontrar el ángulo. Aunque
Si es que yo tomo esto a la inversa, esto me diría que la tangente de 58 es igual a nt. Entonces yo puedo simplemente reemplazar esta ecuación aquí. Tendría seno de 58 igual a tangente de 58, seno de teta t, seno de 58 por, bueno, pasando aquí pasaría cotangente, entonces esto sería coseno de 58, seno de 58, son estos senos, entonces seno de teta t, entonces quedaría coseno de 58 sería igual al seno de teta t. Quiero, antes de simplemente cerrar coseno, quiero ver algo. Entonces, si tengo un triángulo aquí, y este sería, bueno, este es el ángulo más, menos agudo. Entonces, esta es la hipotenusa y este es el adyacente. Entonces, 90 menos 58 es lo mismo que 90 menos 60 más 2. Esto es 32. Entonces, este ángulo es 32. Entonces, el seno de este ángulo es adyacente sobre h, que es lo mismo que el coseno de 58, que es adyacente sobre h. Entonces, si el coseno de 58 es igual al seno de un ángulo desconocido, así, si tenemos que este caso, dada esta relación pitagórica, como que trigonométrica, sí, es una relación trigonométrica, podemos fácilmente deducir de que teta t es 32. Y por supuesto, esto ya es conocido. Ahora solo hay que calcular la tangente de 58 para saber cuánto es el índice de refracción. Uno punto seis cero cero y varios decimales. Un ejercicio sencillo. Hola, Limbert, Darío. No los había visto. Este
es el ejercicio 8 de la guía. No sé si es que se metieron antes de que, o sea, antes o después de que estaba ya resolviéndolo. Supongo que tendrán algunas dudas, así que aprovechen de preguntar qué es lo que hice aquí o de qué es el ejercicio, lo que sea. ¿No hay dudas? César, Limbert, Darío. No, ninguna. Muy bien. Aquí hay una incidencia oblicua con una polarización respecto al plano de incidencia en el ejercicio 11 sobre una superficie de lámina de vidrio de índice 1,7, bueno, 732 y bajo un ángulo de incidencia de 60 grados. Incide luz polarizada linealmente. El vector eléctrico de la luz incidente forma un ángulo de 30 grados con el plano de incidencia, que fracción de la luz incidente se refleja en la primera superficie. Ah, bien. Voy a tratar de graficar esto en 3 dimensiones. Este va a ser mi rayo. Entonces, claro. Incide con 60 grados. Ah, se me olvidó. Entonces, el vector eléctrico de la luz forma un ángulo de 30 grados con la superficie. Entonces, si ponemos un plano de polarización,
Digamos que esta flechita de aquí es el campo. Entonces, vamos a recordar nuestras relaciones de Fresnel. Primero, tenemos R perpendicular. Menos seno de teta i. Bueno, así. Vamos a necesitar solamente las... Así. Vamos a necesitar solamente las de reflexión, porque eso es lo que nos está preguntando. Bien, no estoy seguro si es que por la fracción de luz incidente está preguntando por la intensidad. Creo que eso es lo más probable, pero podría estar hablando también del campo eléctrico, porque estas son las razones entre el campo eléctrico reflejado, ya sea en la componente paralela o perpendicular, y claro, T minúscula sería para la razón entre el campo transmitido e incidente, ya sea para el perpendicular o para el paralelo. Bueno, voy a ir, más que nada porque creo que es lo más probable y lo que hace más sentido de que nos están pidiendo R en mayúscula, que es la razón entre la luz incidente, la razón entre la luz reflejada, bueno, no, R mayúscula es la razón entre la intensidad media reflejada versus la incidente. Creo que esto es lo que nos están preguntando. Así que ahora sí voy a continuar anotando las relaciones de tres. Entonces, R minúscula perpendicular sería seno de restas, seno de sumas, mientras así, el R paralelo es tangente de restas, tangente de sumas. No, tangente de restas, tangente de sumas. Bien. Bien, R mayúscula, R mayúscula es solamente R minúscula al cuadrado. Así, perpendicular. Pero la total, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, R mayúscula, sí, tengo que acordarme. R mayúscula también tiene paralelo perpendicular. Y es claro, R cuadrado paralelo o perpendicular. Y la reflectancia total es un medio, bueno, la suma de los medios de estas componentes.
Ahí está. Bien. Recuerda un poco porque todavía no, bueno, no me puedo memorizar estas relaciones, pero si no me equivoco, tenemos todo lo que necesitamos para resolver el perfil. Entonces, índice de refracción, aquí en la segunda superficie es esta cosa, 1,732. Ángulo de incidencia de 60 grados, incide luz por inicialmente, el vector X, ajá. Entonces, viendo de que nuestras relaciones de Fresnel solamente dependen del ángulo de transmisión y del ángulo incidente, vamos a tener que calcular el ángulo de transmisión para poder calcular nuestras relaciones de Fresnel. Entonces, sería así, por la ley de Snell, el n aquí es 1, entonces sería seno de 60 igual a 1,732 por el seno de teta t, seno de 60, y queda 1,732 seno de teta t. Entonces, sí, seno de 60 dividido en 1,732 no puedo añadir líneas. No. Entonces, esto lo meto dentro del A. Arco seno. Así. Y así, teta t es aproximadamente 30, me da 30,0009. Así que lo podemos aproximar a 30 grados. Lo cual es bastante conveniente porque entonces teta i menos teta t sería así, teta i menos teta t sería 30 y teta i más teta t sería 90. Lo cual, si es que tenemos esta, así, si es que tenemos esta relación, esto nos quiere decir de que 60 es el ángulo de Brewster. Por lo tanto, solamente, así, este es el plano de la interfaz. Por lo tanto, la componente paralela, esta es la componente perpendicular al plano. Entonces, sería esta solamente
Digamos que el cateto adyacente a alfa, el que estaría en sí. Sí, es solamente esta componente aquí la que estaría sobreviviendo la reflexión. Por lo tanto, es así. Por lo tanto, R minúscula paralelo es 0. Entonces, esta parte de aquí es 0 para nuestro ejercicio. Y la reflectancia total sería 1/2 de R perpendicular minúscula. Por lo tanto, esto sería solamente seno al cuadrado de θ I menos θ T es 30, y esto sería 1. Y luego 1 al cuadrado, así que sería seno al cuadrado de 30 medios. Y seno de 30 es 1/2. ¿Sí? Entonces, esto es 1/2 al cuadrado, dividido en 1/2, esto es 1/8. Entonces, 1/8. Ah, no. No, no, no. Aquí sale 0,0625 y aquí tengo 0,125. A ver. Entonces, esto sería seno cuadrado de t menos t de t, 30. Y aquí abajo sería seno al cuadrado de θ menos θt. Entonces, el seno cuadrado de 90. Seno de 90 es 1. Entonces, 1 al cuadrado, la respuesta es 2. Pero el seno de 30 es 1/2. 1/2 al cuadrado es 1/4. No creo estar equivocado. Dejémoslo así, estoy seguro que este debe ser el resultado. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Siento de que quizás fue muy rápido o no ahondé mucho en el razonamiento, como no quedó mucho de este dentro de la pizarra. César, Limper, Darío, ¿alguno tiene una pregunta?
¿Por qué se canceló el R paralelo? Bien. Aquí cuando estábamos calculando el ángulo de transmisión para la ley de Snell, encontramos de que el ángulo transmitido estaba muy cerca de ser 30 grados, así que simplemente lo aproxima a 30 grados. Entonces, hay algo que sucede cuando la suma del ángulo incidente y el ángulo de transmisión suman 90. Esta es la condición para que, para que la luz incidente se polarice perpendicularmente al plano de incidencia. O sea, esta es la condición para que el ángulo de incidencia sea el ángulo de Brewster. Entonces, no hay que olvidar de que el fenómeno no hay que olvidar que lo que hace el ángulo de Brewster es que cancela completamente la componente paralela al plano. Entonces, la componente paralela al plano del campo eléctrico es esta de aquí. Tenemos la componente que está la componente que está en el plano de incidencia, que es este plano, y la componente que está en el plano de la interfaz. La componente que se cancela es esta de aquí, en el ángulo de Brewster. Y esa es la paralelidad a la cual se refieren todas las relaciones de Fresnel. Entonces, si está esta condición, nosotros sabemos que esta parte del campo eléctrico ya no va a estar. Entonces, ¿qué parte va a quedar del campo? Solamente esta de aquí, la cual es la componente perpendicular a la interfaz. Entonces, ¿cómo llevamos esto a las relaciones de Fresnel? Pues tenemos estas dos, que son la base para encontrar nuestro R mayúsculo. Si θi y θt suman 90, aquí la tangente se va a infinito y por lo tanto esta fracción se hace 0. Así que si θi y θt suman 90, o te dicen derechamente de que está incidiendo en el ángulo de Brewster, o te está diciendo que la luz natural, o una luz linealmente polarizada con un ángulo, como tenemos aquí, sale linealmente polarizada. Tú puedes decir, R paralelo es 0. Y por lo tanto, cualquier otra cosa que dependa de R paralelo va a ser 0 también. Entonces, si R paralelo es 0, eso quiere decir de que R mayúscula paralelo también va a ser 0. Y por lo tanto, esta parte de aquí va a ser 0 para la reflectancia total. Lo cual nos deja con que solamente tenemos que calcular un medio de R mayúscula perpendicular, y un medio de R mayúscula perpendicular es R minúscula perpendicular. Ya. Qué bien que te haya servido la explicación. Bien. Vamos a ir por otro. Bien, una onda electromagnética polarizada linealmente, propagándose en el aire, incide sobre un medio de índice de refracción 1.55 según el ángulo de polarización. No me gusta cómo están redactados. La amplitud del campo eléctrico es de 0,5 volts por metro y forma un ángulo de 30 grados con el plano de incidencia. Bien.
No sé qué fue esa parte según el ángulo de polarización después de el 1,55, pero igual. Una onda electromagnética polarizada linealmente, propagándose en el aire, incide sobre un medio de índice de refracción de 1,55. La amplitud del campo eléctrico es 0,5 volts sobre metro y forma un ángulo de 30 grados con el plano de incidencia. Determine la amplitud del campo eléctrico reflejado, las componentes del campo eléctrico refractado. Así. La amplitud del campo eléctrico reflejado y las componentes del campo eléctrico refractado. Bien, tenemos algo similar aquí. Vamos a conservar el dibujito. Bien, como nos piden los componentes de los campos eléctricos, no vamos a necesitar las ecuaciones no vamos a necesitar las ecuaciones de mayúsculas, sino que vamos a necesitar las minúsculas. Así que Brewster, sí. Entonces, reflectancia perpendicular, paralela, transmisión perpendicular es 2 seno de t coseno i, 2 seno teta t coseno teta i, dividido en seno de teta i más teta t. Y t perpendicular es 2 seno de teta t coseno de teta i. Así es lo mismo aquí arriba. Sobre coseno, no, seno de teta i más, no sé, seno de la suma, coseno de la resta. Creo que alguien puede hacer una ecuación para hacer más fácil memorizar esto. A ver, porque el numerador es igual en estos dos, así que quizás si es que puedo hacer seno de teta i más teta t, t perpendicular, sería igual que seno de teta i más teta t coseno de teta i menos teta t, t paralelo. Estos dos factores son iguales, así que t perpendicular sería igual a coseno de teta i menos coseno de teta t, t paralelo. Bueno, esto podría ser una ayudita para si es que uno encuentra, si es que uno calculó esta. Bueno, si calculo este primero, pero, claro, esta parte de aquí, esta parte de acá, t paralelo. Creo que hay una forma más sencilla. Pero así, t paralelo. Y toda esta parte de aquí es t perpendicular. Así que t perpendicular dividido en coseno de teta i menos teta t. Ahí tienen como una ayuda. Ahora sí.
El problema, el problema. ¿Me iban a preguntar algo? O sea, no, era para decirle que tenía compartiendo la pantalla de todo lo que estoy explicando. Disculpa. Bien. Bueno, encontré una especie de relación secundaria, mini relación. Resulta de que T paralelo y T perpendicular comparten casi todos los términos, excepto de que T paralelo es derechamente T perpendicular por dividido por el coseno de la resta. Así que si es que tienen dificultades acordándose de cuál es cuál, si se aprenden uno, se pueden simplemente, no, si se aprenden T perpendicular, lo dividen por el coseno de la resta y ahí lo tienen. Ahora sí. Sí, yo se me fue el problema. Ah, no, ahí está, era el 13. 13. Bien. Una onda electromagnética linealmente polarizada incide en el medio índice de refracción de 1,65 a 55. La amplitud del campo eléctrico es de tanto y forma un ángulo de 30 grados con el plano de incidencia. Vamos a dibujar esto de nuevo. Ah, según el ángulo de polarización. Ah, ya. No, o sea, no era una buena forma de decirlo, pero lo que está diciendo el ejercicio es de que está incidiendo en el ángulo de Brewster, así que nuevamente aquí tenemos un caso en el que solamente la componente perpendicular del plano, no perpendicular a la interfaz, sobrevive. Entonces, directamente vamos a tener que calcular el ángulo de Brewster para esta interfaz. Entonces, PB es la arco tangente de NI es 1 y NT es 1,55, así que el arco tangente es 1,55. $57, no alcanza a ser 58. Bien.
Bien. Entonces, como es el ángulo de Brewster, el ángulo de incidencia, entonces θ I más θ T es igual a 90, entonces el ángulo transmitido es 90 menos 57. Entonces el ángulo de transmisión es 37 y lo vamos a necesitar porque nos pide las componentes del campo eléctrico transmitido. Y el campo eléctrico transmitido, por supuesto, tiene la misma polarización que el incidente. Entonces, la amplitud del campo eléctrico reflejado. Como es el ángulo de Brewster, solamente tenemos esta de aquí. Entonces, R perpendicular es por supuesto la razón entre el campo reflejado, la amplitud del campo reflejado, versus la amplitud del campo incidente. Esto sería así, menos θ I menos θ T. Entonces, eso es 57 menos 37. 90 menos 57. Ah, ¿por qué no está 37? 33. Ahí sí. Entonces, 57 menos 33. Eso es 24. Entonces, esto es menos seno de 24. Divide el 1. Así. Esta notación es solamente correcta dado que está en el ángulo de Brewster, porque o si no hubiésemos tenido que... claro, claro. No, ahora sí. Aquí me equivoqué en algo. Entonces, E0R. Y aquí, lo que se está así, como estamos hablando de la componente perpendicular, tenemos que usar esta parte de aquí. Probablemente esa es la razón por la cual no me dio en el ejercicio inferior. Voy a tener que revisarlo. Entonces, esto es E0 seno de, no, coseno de 30. 0 coseno de 30. Entonces, 0 coseno de 30. Ahí sí sería. ¿Por qué? Porque es esta, sí, es esta, y no es el campo completo del cual sobrevive la polarización mediante el ángulo de Brewster. Ahí voy a tener que revisitar el ejercicio anterior, o ustedes pueden, bueno, les recomiendo de que, si bien igual es mi trabajo, pero sería un buen ejercicio si es que ustedes piensen en cuánto varía si es que hubiese tomado en cuenta esta parte que casi se me olvidó. Bueno, que se me olvidó cuando hice el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, volviendo aquí, tenemos esta relación. Entonces, el campo reflejado, y voy a decir que es el campo reflejado porque no va a haber componente paralela, sería E0 menos E0 porque hay un cambio de fase cuando se refleja.
o más bien cambio de dirección. Sentido, el sentido. Me equivoqué. Entonces, es 0 coseno de 30 menos, así, por el seno de 24. Lo vamos a calcular después porque hay otros dos componentes que hay que calcular. T perpendicular sería así. T perpendicular es la razón entre, así, para el campo incidente, así, la componente perpendicular es esta de aquí, sería 0 coseno de 30. No, verdad. Este es el campo transmitido. Entonces, este es 0t coseno de 30 sobre 0 coseno de 30. Estos dos se pueden ir. O no, no debería. No, es 0t es coseno de 30. Entonces, esto sería es 0. Sí. Sí. Creo que está bien. Entonces, este perpendicular sería 2 seno de teta t 33 coseno de, aquí lo escribo mal, ahí, teta i, seno de 57. Eso es así. Esta fracción de aquí es 1. Este paralelo sería 0t seno de 30. Y esto de aquí sería 0 seno de 30 también. Y por supuesto, este paralelo es este perpendicular. Sería 2 seno de 33 seno de 57 dividido en el coseno de la resta entre los dos. La resta entre los dos es 24. Estas dos cosas me van a dar diferentes, así que probablemente esta deducción de aquí no sea la correcta. Entonces, dos seno de 33 seno de 57. Esto sería igual a 0,935, 0,91, vamos a dejarlo ahí. Y esto sería lo mismo, pero dividido en el coseno de 54. Da 24. Me da 1. Eso quiere decir que para el campo transmitido esto es igual a 0 seno de 30
Y esta parte de aquí sería un 91% de 0 coseno de. Entonces, su polarización cambiaría un poco. ¿No? Es 0 coseno de 30. ¿Eh? Ah, son las 11:01. Pero démosle un poco más, entonces. Quiero ver el campo eléctrico reflejado, ahora que lo tengo. Coseno de 30, seno de 24. Bueno, o sea, lo tengo todo aquí. El campo eléctrico es de 0,5 volts por metro. Entonces, 0,5 por coseno de 30 por seno de 24. Era un dato más alto del ejercicio. Aquí tengo 0, o sea, si es que lo aproximo a un decimal, esto sería 0,2 volts por metro. Si le doy un poco más de decimales, esto debería ser, bueno, esto es 1,7, bueno, 176 volts sobre metro. ¿Bien? ¿Cuánto sería el campo eléctrico, bueno, las componentes del campo, de los campos eléctricos transmitidos y bueno, transmitidos perpendiculares y paralelos? ¿Bien? 0,5 por el seno de 30. A mí me dio 0,25. Debería ser 0,28. Y la componente paralela, cero coma treinta y nueve cuatro. Bien. Si es que me equivoqué, la relación entre las respuestas de la guía, o sea, la razón entre la componente, o sea, la componente paralela a la interfaz y la componente perpendicular a la interfaz, debería ser la tangente de 30. Entonces, 0,28 dividido en 0,15.
Mm, Me da 60 y algo. Quizá debería ser al revés. 0,15 dividido en 0,28. Mm. Bueno, creo que en algo me equivoqué. En algo me equivoqué aquí. Voy a tener que revisarlo. Bueno, voy a tener que corregirlo y presentar las correcciones la próxima clase del día viernes. Pero mientras podemos dar por terminada esta clase. Así que, bueno, es mejor que, si es que tienen dudas, mejor las guardemos para el viernes cuando tenga claro qué es lo que salió mal aquí. Pero, por mientras, voy a dejar de grabar y